Ahora mismo estamos en el club de aeromodelismo que tenemos en Las Gándaras, en Lugo. Aquí se puede iniciar uno tanto en el aeromodelismo, aviones, helicópteros y demás, como en el tema de los drones. Es un sitio seguro para poder hacerlo. Son drones de carreras, les llamamos. En realidad, bueno, sirven para carreras como para freestyle. Este en concreto es de free, porque los de carreras son un poquito más aerodinámicos, son más planos. Tenemos ahora mismo 30 y pico, casi 40 socios. Luego además montamos un circuito hace ya un par de años, que fue uno de los pioneros en España, permanente para el tema de los drones de carreras, en donde la gente puede practicar para luego competir. Estamos federados en la Federación Española y este año ya tenemos un Open nacional que es puntuable para el Campeonato de España. Vienen los mejores pilotos de España, este año va a ser en mayo. Hay pocos clubes que tengan un circuito permanente para poder practicar todos los días. Ya tenemos pilotos locales que están compitiendo a nivel nacional, hemos ido a pruebas ya por toda la geografía española y a ver si se anima más gente a iniciarse en el tema y a disfrutar del tema, que está muy bien. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in. Metes en el mismo saco tecnología, un hobby, volar. Ahora queda buscarle usos y utilidades. Y está claro que va a quedarse con nosotros para el resto de la vida y cada vez va a ser algo más cotidiano hasta que llegue el momento en el que realmente no hablemos ni de él. Sirve para desconectar, te olvidas un poquillo de todo, vuelas. El hombre siempre quiso volar y ahora mismo con el dron pues ese sueño puede hacerse realidad.